Buenos días a todos, bienvenidos al sexto Congreso IADA. Le vamos a dar los micrófonos a la doctora Vanessa Pereira, que es un patólogo muy reconocido en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, y ha estado haciendo investigación. Ahorita ella nos comenta qué es lo que está haciendo y de qué nos va a platicar este día. Muchas gracias, doctora Vanessa. Muchas gracias, doctor. Gracias por recibirme. Es un placer para mí formar parte de este sexto Congreso Internacional, siempre con muy buenos colegas y muy buenas ponencias. Y bueno, en el día de hoy les voy a estar hablando un poquito de las aplicaciones de inteligencia artificial en odontología, más que nada enfocado hacia dónde estamos yendo como profesionales, como odontólogos y como investigadores, la parte de avance, pero también en los momentos donde debemos detenernos a cuestionarnos si estamos por un correcto camino. Yo trabajo en la Facultad de Odontología de la Universidad de la República en Uruguay. Soy profesora titular de fisiopatología y también participo de tareas de investigación en el Laboratorio de Patología Molecular Estomatológica, donde tenemos un área que es incipiente, pero se encuentra desarrollando técnicas y algoritmos de inteligencia artificial para la aplicación a problemáticas de salud bucal. Así que, bueno, por ahí vamos a ir estando hablando un poquito sobre esto. Bien, bueno, vamos a hacer una breve reseña de cómo fue avanzando y creciendo la inteligencia artificial en general, un poco cuáles son las problemáticas actuales, también las investigaciones que se encuentran en marcha y luego hacer unas reflexiones finales de cómo debe ser una práctica consciente con la aplicación de estas herramientas. Bueno, muy bien. Como creo que la mayoría de nosotros sabemos que en los últimos años ha habido una explosión en cuanto a las aplicaciones de diversas herramientas de inteligencia artificial. Creo que a nivel social y bueno, en todas las áreas se habla muchísimo del uso de herramientas como ChatGPT, que se han convertido parte de la rutina diaria de muchos usuarios en todo el mundo. Y si bien es de manera silenciosa que estas herramientas se empiezan a gestar, muchas personas ya interactúan con ellas desde hace años sin inclusive saberlo. Porque vamos a estar con herramientas que no solo generan texto o código, sino que van a aprender de nosotros, de la cantidad de datos que les aplicamos. Y bueno, esto también se retroalimenta con nuestra experiencia y nuestro posterior uso de estas mismas herramientas. Si pensamos un poquito en cómo evolucionó la inteligencia artificial y todos estos algoritmos, tenemos que remontarnos a 1939, que bueno, en la Segunda Guerra Mundial ya se estaban creando maquinarias para descifrar el código Enigma utilizado por el ejército alemán. Entonces se desarrolló lo que se conocía como The Bomb, que era básicamente esta máquina que trataba de descifrar los códigos. Así que ya en ese entonces podemos decir, o el ser humano considera que inició aquí con esta máquina una inteligencia que no era solamente humana. Luego, si recordamos un poco cuáles son las leyes de la robótica, hubo un apartado con una publicación en 1942 que recordamos que las leyes de la robótica refieren a esa ley que dice que los robots no deben lastimar al ser humano, deben protegernos y deben protegerse a sí mismos, pero siempre y cuando no hagan un mal uso de todas las leyes, ¿verdad? Sin rebelarse. Hay algunas películas que tratan sobre esto, que bueno, ahora vamos a hablar un poquito también. Bueno, luego en 1950 empiezan a hacerse más cursos, más congresos y más reflexión sobre las aplicaciones matemáticas y de computación, así como inteligencia artificial, como también diferentes test de Turing, que bueno, esto refiere a una práctica donde si un ser humano escribía a través de una computadora, con otro computador o con otro ser humano no podría diferenciar cuál es cuál y bueno, allí la inteligencia artificial estaría
siendo aprobado y pasaría el test de Turing para hacerse pasar por un ser humano. Esto en 1950, ya hace bastante tiempo atrás. Pero bueno, después, en 1956, hubieron investigaciones sobre inteligencia artificial en la Universidad de Dartmouth y se empieza a acuñar el concepto que conocemos hoy en día de esta gran temática. Esto, por supuesto, que fue evolucionando también en el tiempo, con diferentes tipos de problemáticas. Al principio empezaban a generarse sistemas de inteligencia artificial muy básicos para la resolución de juegos. No sé si recuerdan que una computadora venció al campeón mundial de ajedrez en 1996 y bueno, posteriormente en el 2015 también sucedió lo mismo con diferentes softwares de deep learning que superaron al campeón de AlphaGo, que es un juego mucho más complejo que el ajedrez, y allí se generó como una revolución por haberlo vencido. Así que en este sistema que nosotros quizás cuando estamos jugando al ajedrez contra la computadora, bueno, ya son sistemas, si bien predictivos y estadísticos, son de un sistema atrás de inteligencia artificial que está actuando y que quizás no lo consideramos, pero es así. Así que estamos constantemente en contacto con estas herramientas. Y por supuesto que a nivel de la ciencia ficción se han creado diferentes tipos de herramientas de inteligencia artificial que parecían que nunca iban a llegar o que lo veíamos muy lejano y hoy en día ya estamos interactuando con muchísimas de ellas, con drones, con asistentes como ser Alexa o Siri, con autos automáticos sin necesidad de tener un conductor y muchísimas otras más que se veían muy alejadas y hoy en día ya son realidad. Así que bien, bueno, acá tenemos algunos iconos que deben ser reconocidos por muchos de ustedes, como ser el traductor automático de Google. Actualmente, no sé si saben, pero Apple lanzó unos auriculares nuevos que tienen inteligencia artificial integrada, donde se realiza la traducción instantánea de la voz de otra persona. Bueno, Tesla, por supuesto, con sus autos autónomos, los asistentes de Google, Siri, Alexa. También hay aplicaciones de Google Lens donde nosotros podemos, bueno, grabar con los lentes, tener traducciones como si fueran subtítulos con los lentes. En fin, hay un montón de aplicaciones de procesamiento de lenguaje, reconocimiento de voz y de imágenes y también de minería de datos que están actualmente en contacto con nosotros. Entonces, ¿cómo definimos esa inteligencia artificial? Pues decimos que es la capacidad de un sistema para interpretar correctamente estos datos externos, a partir de los mismos aprender y utilizar ese aprendizaje para alcanzar objetivos o realizar tareas específicas. Es un campo multidisciplinario de la ciencia de la computación que va a estar estudiando y aplicando ciertos algoritmos y sistemas para realizar muchas tareas y cumplir objetivos que hasta ahora requerían nuestra capacidad cognitiva, como ser el razonamiento, el aprendizaje y también la toma de decisiones. Entonces vamos a tener diferentes tipos de inteligencia artificial. La podemos diferenciar según su capacidad cognitiva, como narrow o débil, y también como inteligencia general y también por su funcionalidad como sistemas reactivos, memoria ilimitada y también un par más que los creadores o los pioneros dicen que va a haber en algún momento son las teorías de la mente y de la autoconciencia, que actualmente no existen herramientas de inteligencia artificial con estas capacidades que tienden a ver un poco más los sentimientos y explorar más allá de lo que es el razonamiento. Pues hoy en día no están, pero como sabemos, todo puede evolucionar muy rápidamente. Aquí en este video, como pueden ver, hay un perro robot, una mascota robot, y aquí este sistema tendría una inteligencia artificial débil y sería más bien un sistema reactivo en donde puede reaccionar ante órdenes determinadas, pero no puede aprender nuevos patrones, ¿sí?
Bien, y también vamos a tener enfoques de inteligencia artificial, como ser la simbólica, la cual se encuentra basada en reglas, tiene una baja adaptación, no necesita gran base de datos y su razonamiento es deductivo. Luego tenemos otra que es basada en datos, que tiene alta adaptabilidad, sí necesita una gran base sobre la cual establecer sus estrategias y va a tener un razonamiento más bien inductivo, que estas son las que utilizamos con Machine Learning y Deep Learning, que son las más aplicadas en el día de hoy. Igualmente hay combinaciones de ambos enfoques que tienden a llamarse híbridas o neurosimbólicas. Acá en esta imagen les quise representar algo que a la inteligencia artificial hace unos años quizás le costaba identificar, pero hoy en día cada vez le es más fácil, como ser esta base de datos de imágenes en donde por un lado tenemos unos muffins y por el otro tenemos a unos chihuahuas. Entonces, si quisiéramos pedirle a la inteligencia artificial de hace unos años atrás que nos pudiera diferenciar estas imágenes o decir cuál es cuál, quizás se le complicaba bastante porque son muy similares entre sí, pero hoy en día tienen cierta capacidad para desagregar la información y poder hacer reconocimientos mucho más precisos. Bien, entonces tenemos una amplia red y gama de enfoques o de esferas de la inteligencia artificial basada en datos que nosotros principalmente aquí en el laboratorio y bueno, en medicina en general, trabajamos con deep learning, con redes neuronales y también muchas veces se trabaja con machine learning, principalmente semisupervisado o hasta supervisado en donde hay datos que se tienen que controlar. No es el interés de profundizar mucho en cada uno de ellos, sí recordarles o explicarles para quienes no sepan que estas redes neuronales básicamente trabajan de la siguiente forma, como se ve un esquema. Si tuviéramos en la entrada de información, por ejemplo, una cebra, el sistema, bueno, va a reconocer ciertas características como ser el hocico y entonces allí en diferentes capas de procesamiento va a terminar dando una salida, un porcentaje de probabilidad sobre qué animal es. Y como podemos ver, el mayor porcentaje es el de que sea una cebra y no un elefante o un zorro. Entonces, trabajan de esta forma, caracterizando las entradas, agrupándola y después dando resultados los cuales son cuantificables, reproducibles y objetivos. Y también con lo que trabajamos bastante son con los modelos multimodales, que son estos sistemas de inteligencia artificial diseñados para integrar y procesar diferentes tipos de datos, o bueno, o de modalidades, como dice un poco su nombre, que es decir, que no trabaja solamente con texto, sino que también incluye imágenes, números, y pueden combinar esta información de manera heterogénea a través de diferentes fuentes de las cuales proviene. Bien, entonces entrando un poquito, ¿cuáles son las problemáticas actuales que tenemos cuando queremos aplicar estas herramientas a la investigación o a la docencia o a la práctica clínica? Bueno, es que estos sistemas que pueden tomar decisiones con grandes volúmenes, con datos personales, cuando no operan con supervisión humana directa, pueden plantear diferentes desafíos sobre los derechos humanos, la privacidad, la justicia y la responsabilidad final que vamos a tener sobre nuestros estudiantes, nuestros pacientes y lo que comunicamos. Hay organismos internacionales como la UNESCO y la Unión Europea y las Naciones Unidas que promueven diferentes principios, incluso este año ya ha habido reuniones al respecto, para generar marcos regulatorios que garantizan que la inteligencia artificial contribuya a un bien común y se utilice de manera responsable, ¿sí? Entonces, bien, ¿cómo deben de ser estas prácticas? Que, bueno, muchos sistemas como TensorFlow las tienen en su base de datos y en su entrada como para tenerlo en cuenta cuando se va a utilizar, que realizan, bueno, básicamente estas prácticas recomendadas de inteligencia artificial, donde los diseños deben cumplir con un desarrollo de software y unas aplicaciones de enfoques centrados a las personas, deben seguir el principio de equidad, ¿sí?
que, como sabemos, aumenta en diferentes sectores y en sociedades, entonces es importante trabajar para lograr sistemas equitativos que incluyan a todos los públicos. También sobre la interpretación, en donde es importante comprender y confiar en los sistemas de inteligencia artificial para asegurarse de que funcionen correctamente y supervisarlos como se debe. Mantener la privacidad en el uso de datos cuando estamos entrenando o utilizándolos en diferentes modelos de inteligencia artificial. Identificar amenazas para mantener seguros a los sistemas y mantener esa protección. Y bueno, también en cuanto a la educación, se establecieron líneas de que en 2030 se hace una proyección a este año para lograr diferentes objetivos en el desarrollo sostenible y en la aplicación de estas herramientas de inteligencia artificial para afrontar diferentes desafíos en la educación, en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, utilizándolas como medios para llegar a personas que no pueden acceder a una educación correcta y una educación equitativa. Y bueno, como les decía, hay diferentes legislaciones, bueno, diferentes acuerdos. Aquí hay uno que les traje en el día de hoy, que fue adoptado en 2024 e implementado en este año sobre la Unión Europea en Inteligencia Artificial, que en cierta forma clasifica a los sistemas y a las aplicaciones según su riesgo que puedan tener. Algunos son prohibidos o inaceptables, otros son de alto riesgo cuando tratan temas de salud, justicia, educación y seguridad. Y luego hay otros de riesgo limitado o mínimo, que esto tiene más que nada con referencia a la rutina o las tareas diarias que nosotros hacemos, a esos juegos o a esas aplicaciones que en realidad no tienen una aplicación directa con la salud, la justicia, la educación y la seguridad de las personas. También en esta legislación se habla sobre la privacidad y la protección de los datos clínicos. Esto va de la mano con las prácticas profesionales directamente. Y sobre la odontología es que, bueno, estos datos odontológicos, desde las radiografías, las fotos intraorales, las biopsias y las historias clínicas, pueden tener información sensible, por lo que necesitamos, como siempre, un consentimiento informado, o si los vamos a aplicar, siempre teniendo el consentimiento del paciente, que no se identifique a la persona, que no se la identifique con un número de identidad, ni con nombre o apellido. Hay datos que no son necesarios para aplicar estas herramientas y realizar investigación, entonces tratar de obviarlos, de codificarlos y de siempre informar al paciente sobre su uso, ¿sí? Como dice allí, las buenas prácticas van a ser la anonimización, el control del acceso y la auditoría clínica y ética. Y bueno, también otra problemática que plantean estos tratados es que, como sabemos y como lo vemos diariamente en nuestra rutina, se estima que un 30% de las actividades laborales se podrían automatizar para el 2030 y esto va a generar, por supuesto, que desempleo y va a necesitar que las personas se capaciten en otras áreas emergentes para poder conseguir trabajo, ¿sí? Esto ha evolucionado también a nivel educativo, donde se usan diferentes herramientas para apoyar a los docentes, a los estudiantes y gestionar los sistemas educativos más allá de cómo se aplica en el salón de clases. Entonces, hay toda una revolución en el uso de estas herramientas que yo creo que es más bien de este último año donde por lo menos aquí en Uruguay se ha visto un poco más su aplicación, entonces hay que pararnos también a tomar conciencia y no solo seguir con la ola de que todo el mundo empieza a aplicar estas herramientas, pero hay que encontrarle el sentido, la responsabilidad y la seguridad para con quien las estamos utilizando. Hay algunas herramientas y softwares como este que vemos aquí, Overjet, que también están ayudando en la práctica clínica, en los consultorios privados, en la universidad no lo hemos visto aplicado, pero en Estados Unidos
como es aprobado por la FDA, algunas universidades también los usan de manera educativa para poder controlar a los estudiantes si saben hacer una lectura correcta de las radiografías o, bueno, el profesional que quiere un resultado final y no pararse a mirar una plaquita. También lo puede obtener sobre restauraciones desadaptadas, presencia de caries, pérdida ósea, procesos periapicales, en fin, reabsorciones radiculares, calcificación de conductos, cálculos. Pero bueno, ¿qué pasa un poco con estas herramientas? Acá tenemos otra que ayuda a los anatomopatólogos a identificar áreas que no deben de ser consideradas para el diagnóstico porque hay una mala tinción, una mala fijación, hay pliegues o desperfectos. Entonces, como vemos en esta imagen, nos marca en fucsia y en turquesa cuáles son las áreas que deben de ser o no utilizadas por un mal procesamiento del tejido. Y acá también tenemos otra similar a la anterior, a Overshed, donde también a partir de radiografías nos pasa a dar un diagnóstico de caries o de cálculo o de restauraciones mal adaptadas, que inclusive ustedes como profesionales pueden acceder a su web e interactuar con la aplicación y ver cómo funciona. Pero bien, ¿qué sucede a nivel de las investigaciones científicas sobre estas aplicaciones emergentes? Hay algunas de ellas que determinan que hay un gran potencial en la educación, no en el consultorio clínico. Pero sin embargo, otros autores tienen ciertas dudas sobre si son aplicaciones confiables. Acá les traje bueno, un breve resumen que a pesar de que estas aplicaciones se encuentren con un nivel alto de popularidad, que las personas estén accediendo a las mismas y las utilicen, no hay estudios científicos que respalden su efectividad. Mismo estos autores, que como ven es una publicación de 2025, trataron de comunicarse con gerentes o responsables de estas empresas para obtener datos sobre la precisión de sus resultados, la eficacia, la robustez. Y estas empresas incluso no quisieron comunicarse con los investigadores ni dar información. Y bueno, eso los preocupó un poco de que fuera tan cerrado y de que no hubiera otras publicaciones o respaldo científico que realmente avalara su uso a nivel clínico con pacientes y en la educación. Y bueno, ¿cómo más podemos ver a estas herramientas de inteligencia artificial aplicadas en odontología, en la docencia, en la asistencia clínica y investigación? Bueno, como vemos acá hice un breve punteo de si ayudan a la redacción y corrección de informes, a explicar conceptos a estudiantes, a hacer herramientas personalizadas para la gestión de historias clínicas, a simular casos clínicos, a generar preguntas de evaluación, a ayudar en la revisión bibliográfica o en la extracción de contenido clínico en imágenes, ya sea histológicas o radiográficas. Y bueno, en base a estas preguntas o cuestiones que no solo fueron surgiendo, sino que también conversando con otros docentes, hice una breve revisión de la literatura y bueno, hay algunos artículos publicados también recientes de 2024, 2025, sobre si, por ejemplo, este primero refiere a que la inteligencia artificial pueda servir como una consulta a los pacientes sobre temas de ortodoncia, es decir, si el paciente con inteligencia artificial puede recibir información validada en ortodoncia. Y estos autores dicen que tal vez sí, que tal vez los resultados, si bien son incipientes y se necesitan más estudios, puede haber una información válida para los pacientes respecto a temas de ortodoncia. También algo similar a nivel de periodoncia y a nivel de cómo responden los sistemas de inteligencia artificial a preguntas múltiple opción en patología oral. Bueno, los autores concluyen con un sí rotundo de que a este nivel ya podría responder correctamente a las interrogantes que surgen. Pero como ven, acá estamos solamente eh, utilizando herramientas que son sobre el lenguaje, el texto y las preguntas sobre ciertos temas e información.
Ahora, cuando vamos a preguntarle a la inteligencia artificial si puede ayudar en el planeo de un tratamiento para dientes endodónticamente tratados, allí nos sirve para establecer un plan de tratamiento organizado y coherente, así que no nos podemos basar en estos modelos para hacer este tipo de consultas o de aplicaciones. Algo importante a tener en cuenta son las bases de datos de donde parte la inteligencia artificial, que pueden ser de historias clínicas, de pacientes o de archivos de láminas como el que tenemos en el laboratorio. Controlar la calidad cuando manipulamos los tejidos, que las tinciones sean correctas y que los procedimientos sean los adecuados. Hacer protocolos homogéneos, utilizar principalmente instrumentos automatizados y no manuales para recibir resultados de mayor calidad. Controlar si la tinción es la adecuada, esto siempre que trabajemos con biopsias o con imágenes. Acá tenemos, en caso de hacer fotografías intraorales, es muy importante no solo controlar el equipo, el flash, sino el medio, si estamos con luz natural, luz artificial. Y bueno, también cuando estamos con radiografías o con escáner, que todos los equipos sean estandarizados, tengan un mantenimiento adecuado y también que los mismos no queden en desuso y se vayan actualizando con el tiempo. Por supuesto que hay limitaciones sobre cómo generalizar nuestros resultados, sobre las variables que utilizamos y sobre la comparación entre un laboratorio y otro, un país y otro, porque cada uno tiene sus formas de trabajar, pero es importante tratar de llegar a consensos en común y a diferentes tipos de herramientas que nos permitan poder ampliar el espectro y utilizar estas variables entre laboratorios o entre equipos de trabajo para generar bases de datos más robustas, más variables y con mayor cantidad de información. Pueden, por supuesto, haber diferentes sesgos porque las edades no son todas las mismas, el sexo, la etnia o las patologías cuando son raras, si hay datos no representativos, si hay diagnósticos inexactos o también con menor equidad cuando hay en salud bucal. Una solución que se puede dar a esto es tratar de curar los datos, de limitarlos, de no aceptar todos los que tenemos como para hacer nuestras investigaciones y siempre hacer una validación con otros centros de estas herramientas que estamos aplicando. Bien, entonces estas investigaciones en marcha pueden centrarse, como diríamos, en radiología, en patología, en periodoncia, según las bases que utilizamos. Acá tenemos algunos artículos que determinan si la inteligencia artificial es capaz de hacer trazados cefalométricos y reemplazar a los trazados manuales. Bueno, aquí la literatura nos dice que quizás sí. Si puede detectar la presencia de osteoporosis en radiografías. Aquí parece que sí en este artículo. También si es válida para el diagnóstico de caries intraoral con radiografías Bite-Win y periapicales. Estos resultados dirían que quizás sí, pero siempre teniendo ese control del profesional. Bueno, luego tenemos ese poder del diagnóstico en piezas endodónticamente tratadas. Y bueno, estos autores dicen que nos puede ayudar a su diagnóstico y a su evolución. También cómo se utilizan en patología digital para displasia epitelial oral y aparentemente estos autores que en una publicación de 2024 dicen que pueden ayudar a la segmentación de imágenes y ayudar al patólogo para su diagnóstico, pero que el profesional sigue siendo el gold estándar y no puede ser sustituido por la inteligencia artificial. También otros autores, también en 2024, determinan si la inteligencia artificial puede ser preciso en el diagnóstico a través de imágenes de lesiones potencialmente malignas y cáncer oral. Y según estos metaanálisis y revisión sistemática, dice que quizás en un futuro puede ser utilizada, pero faltan datos estandarizados de gran escala y se necesitan más samples, más imágenes, más muestras como para poder realizarlo de manera consciente y precisa.
Bien, y también, bueno, en periodoncia hay diferentes aplicaciones también con inmunohistoquímica en la detección de la presencia de diferentes proteínas de marcación vascular para determinar diferencias entre tejido periodontal y tejido normal que quizás posteriormente puedan tener una aplicación en el tratamiento de esta lesión que es tan común entre los pacientes. Bien, entonces para ir cerrando un poquito, algunas breves reflexiones. Lo más importante yo creo es que siempre hay que verificar la información que proporciona la inteligencia artificial y si es con citas, también verificarlas porque muchas veces pueden no ser correctas y que si recibimos resultados diferentes al hacer una pregunta, puede que no sean errores, sino diferentes caminos, como les puse aquí a la imagen. Muchos caminos llevan a Roma, bueno, muchos caminos pueden llevarnos a un resultado coherente, a menos que sean de errores conceptuales. Así que nosotros como profesionales que tenemos la base, los conceptos y hacemos también nuestro razonamiento sobre las diferentes problemáticas, no debemos dejarnos guiar y confiar 100% por la inteligencia artificial, sino por nuestro propio conocimiento y razonamiento. También algo importante es que no siempre el hecho de tener equipos de gran calidad van a resolver problemas. Muchas veces los problemas se resuelven de maneras más simples y lo más importante es tener protocolos organizados, estandarizados y normalizados para después poder verificar acordemente nuestros datos y validarlos. Otra cosa más es que los datos de entrenamiento y prueba son necesarios para validar los sistemas, así como su posterior aplicación clínica. Porque a fin de cuentas, si bien todas estas herramientas nos ayudan muchísimo, lo importante también en nuestra profesión es llegar al paciente, que tengan una aplicación clínica y que tengan un beneficio para nuestros pacientes. Bueno, aquí les dejo una breve frase de Henry Ford que dice, If everyone is moving forward together, then success takes care of itself. Que creo que es un poco para donde va en todas las investigaciones de inteligencia artificial. Hay mucha gente trabajando en ello, muchos ingenieros y equipos multidisciplinarios. Así que creo que hay que seguir adelante juntos y bueno, y tratar de hacerlo mejor con los resultados que vamos teniendo. Aquí les dejo mi contacto, el Instagram del laboratorio y bueno, muchas gracias nuevamente al equipo por haberme incluido con esta presentación en el día de hoy. Así que quedo a las órdenes por cualquier consulta. Bueno, muchísimas gracias. Exacto, yo te presento. Hola Daniel, muchas gracias. Nos da mucho gusto tenerte en este sexto Congreso IADA. Te agradezco mucho tu participación y te repito lo que comentamos anteriormente. La gente aquí en Colima te quiere mucho. Te estamos invitando para que vengas pronto. Ojalá que sea una fecha que pueda ser pronto. Te dejo el escenario y muchas gracias por aceptar nuestra invitación para este Congreso. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Jesús. Me da muchísimo gusto más bien a mí poder estar aquí de vuelta, que me reconsideren de vuelta. Estoy consciente de que hay mucha gente que podría estar aquí en mi lugar, en mi espacio. Sin embargo, pues yo estoy acá, lo cual lo sé agradecer, lo sé valorar y pues especialmente pues saludos a Colima, ¿no? Obviamente yo quiero a todo México un montón, pero este saludo va especialmente a las tierras del norte, ¿no? Después de esas palabras tan bonitas del doctor Jesús, muchísimas gracias. Siempre es lindo escuchar, ¿no? De que pues lo quieren a uno en algún lado. Ya lo decía John Lennon, all you need is love. Bien, entonces vamos aquí iniciando esta plática o platiquita, digamos mejor, porque pues al fin es algo que
pues da para hablar mucho, ¿no? Muchas horas. Sin embargo, pues aquí hoy pues nos gustan las cosas rápidas y compactas estilo TikTok. Así que vamos a hablar un poquito de las resinas, de pulido, acabado y pulido como factor clave del éxito clínico. Y sí, así dice ciertamente clave. Entonces podemos decir, bueno, pues el pulido pues no es para tanto, ¿no? Porque si la resina es bonita o no es bonita, sí es importante, pero quizás no es clave, pero es que la resina no solamente es brillo, ¿no? También necesita cuidado, necesita mantenimientos, necesita pues un poquito de amor también. Entonces, bueno, mejor pues comenzamos con la plática y vamos a ir explicando todo poquito a poquito. Entonces, si hablamos de acabado y pulido de resinas, pues está esa palabra, ¿no? Resinas. Entonces, las resinas no siempre han estado, ¿no? Primero, pues estaba la amalgama, que fue pues poquito a poquito tomando el lugar de la resina. Sin embargo, esa transición aún no está terminada. Aún, pues la resina está ganando territorio cada día más, incluso con materiales muy novedosos como carillas de resina, coronas de resina, resina para CAD/CAM, resina directa, resina indirecta. Entonces, tomando en cuenta eso y que cada vez usamos más la resina, es también súper importante que el doctor, la doctora, no solamente la sepa usar bien, sino también que la entienda un poquito más allá del consultorio, donde entra lo que es el mantenimiento de la resina. Entonces, no solo es venir y ponerla y pues págame y sale bye, sino que si queremos una resina que sea estética y duradera, pues claro, parte comienza en el consultorio al momento de colocarla con fresas buenas, con dique de hule, con lámparas que sí dan lo que tienen que dar y todo lo que sabemos, pero también es el mantenimiento adecuado de los materiales de resina, ¿no? Para garantizar lo que es estética, la salud de la boca, prevenir problemas también más allá y a corto, mediano y, por qué no decirlo, también a largo plazo. Entonces, si hablamos de pulido de resinas, pues claro que tiene demasiado que ver no solamente lo que es el material o los equipos para pulir, sino también la resina misma. Entonces, nada más para hacer una súper pequeña recapitulación, retroalimentación de primer semestre de odontología de materiales dentales, no pues olvidamos nunca, ¿no? Que la resina está no solamente hecha de resina del famoso bis-GMA o bisfenol glicidil dimetacrilato, sino también del relleno que contiene la resina o también conocido como las partículas. Entonces, esas partículas sirven para dos cosas. Tengo las partículas como por ejemplo aquí de este lado están las macropartículas. Véanlas, súper grandes, súper toscas. Ventaja de esta partícula que es sumamente dura, resistente, hace de que la resina aguante toda la fricción del mundo y no se desgasten esas cúspides que yo construí. Pero por ser macro, por ser muy grandes, son muy toscas y pues es difícil pulirlas y relativamente poco brillo y mucha pigmentación, ¿no? Porque son muy ásperas en su superficie. Luego está la otra partícula, que es su contraria, que es la micropartícula, súper pequeñita, se mide en micras o micrómetros, ¿no? Una micra es la milésima parte de un milímetro, por cierto, y pues estas son muy finitas, muy chiquita la partícula, se puede lograr un brillo extraordinario, sin embargo, es tan finita que no tiene aguante, no tiene resistencia y se desgasta rápido. Entonces, para solucionar ese asunto, pues la industria dental en algún momento desarrolló las resinas híbridas, que es una mezcla entre las dos. Es una resina compuesta que tiene macropartículas y micropartículas al mismo tiempo, haciendo que la resina tenga propiedades de dureza, resistencia, pero también que sea muy estética, porque todo el espacio entre las grandes macropartículas lo rellenan las microscópicas micropartículas, haciendo que tenga una superficie súper lisa a pesar de ser pues una resina sumamente dura, y eso son las resinas híbridas. Sin embargo, pues hoy en día estamos más allá.
Estamos en la época de las resinas nanohíbridas y no olvidemos que estamos hablando del pulido. Entonces vemos aquí una imagen, ¿no?, de esta resina. En este caso el ejemplo es la resina Brilliant Everglow de la compañía suiza Colten, donde vemos una resina clásica híbrida, ¿no? Porque ves que aquí tengo una macropartícula, aquí tengo macropartícula, todas esas partículas mega grandes que tú ves ahí son las macropartículas que a la resina le dan dureza, pero vemos que también tenemos cualquier cantidad de partículas chiquititas, ¿no? Vean ahí todas esas pequeñas partículas, esas son las micropartículas que rellenan el espacio entre las macro y eso lo convierte, como ya lo hemos dicho, en una resina híbrida. Pero vean, tenemos otras zonas aquí como esto que estoy aquí marcando en rojo, todas estas zonas que parecen como si fueran neblina. Estas son las zonas donde están las, escuchen bien, nanopartículas, una terminología que todavía no habíamos usado. Las nanopartículas se miden en nanómetros y el nanómetro es la milésima parte de una micra, lo cual significa que es la millonésima parte de un milímetro. Eso es el tamaño de una nanopartícula. Entonces tenemos las macropartículas, luego rellenando el espacio entre las macropartículas, todas las micropartículas que ahí las estoy marcando y el espacio entre las micro y las macropartículas lo rellenan las nanopartículas. Y más pequeña que sea la partícula, más pulible será la resina. Esto es mega importante entenderlo. No es solo el pulidor, es también lo que la resina está capaz de dar en brillo. Entonces, en este caso, sin embargo, hay una cosa muy interesante y creo que vale mucho la pena mencionarlo en este contexto, que la resina Brilliant Everglow tiene también lo que son sus macropartículas y micropartículas hechas de puras nanopartículas. Y no se me ocurrió una manera más mexicana que explicar eso que una barra de amaranto. Que tú ves una barra de amaranto y tú lo que ves aquí es pues un ladrillito blanco, ¿no? Como que ves una macropartícula grande, un ladrillito. Sin embargo, si vemos este amaranto de cerquita, 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 vamos a ver que el amaranto está hecho de pura semillita. Y así, en el caso de esta resina Brilliant Everglow, también las macropartículas y las micropartículas están hechas de pura nanopartícula, lo cual significa que la resina no solamente va a tener un gran brillo, porque tenemos ese tamaño ínfimamente pequeño, ¿no? Entre las micro y macro, sino que incluso las micro y macropartículas están hechas de nanopartículas, lo cual significa, en resumen, de que cuando la resina comienza a sufrir desgastes, se desgastan las macropartículas, ¿no? ¿Y cómo? Que cada vez que te cepillas fuerte o que hagas algún movimiento, ¿no?, que raya la resina, en vez que se vayan a desalojar, a caer, a arrancar macropartículas y micro que dejan la superficie con hoyos, con baches, con porosidades, más bien se le van a arrancar nanopartículas. Y entonces el desgaste va a ser el mismo, pero a nivel nanométrico, lo cual hace de que tengamos una resina que ya no tengamos que pulir nunca más. Es decir, que sea Everglow. Bueno, pero ese es en el caso de la resina Brilliant Everglow, que la pules y nunca más la tienes que pulir. Mientras que las resinas convencionales generalmente sí hay que volver a pulirlas, ¿no? Por lo mismo que decía de que la resina se va deteriorando. Sin embargo, en este caso, como decíamos, incluso las macropartículas están formando unidades que tienen una alta resistencia mecánica, igual al material híbrido, súper resistente, pero también sometidas al desgaste, se puede pulir fácilmente por ser una resina exclusivamente nano. Pero bien, estamos hablando del pulido. Entonces, ¿por qué el pulir las resinas? Ok, tenemos pues el clásico, ¿no? Vamos a pulir resinas para que brillen, para que sean bonitas, para la estética. Pero ¿saben qué?
en odontología tenemos una regla dorada que dice la funcionalidad va encima de la estética. Y aquí la idea principal del pulido, del acabado y pulido es durabilidad. Es lograr una superficie lisa de la restauración, una superficie uniforme, que no tenga rayones, que no tenga micro retenciones, para que no se acumule placa bacteriana y que el paciente pueda remover ese biofilm que sea como sea, se forma de una manera más rápida. Porque pensemos, ¿cuál es el lugar donde menos quiero llegar a tener una gran cantidad y acúmulo de microorganismos? Exacto, en el lugar de mi cirugía dental, en el lugar donde está mi resina que sufrió contracción a la polimerización y probablemente tenga alguna filtración, si ya por ahí algún margen que no quedó bien sellado porque la lámpara, porque el adhesivo, porque la resina. Entonces, el hecho de tener superficies fáciles de limpiar, bueno, y asumiendo que el paciente se las lava, eso aumenta la longevidad de la restauración, disminuyendo de manera grande y significativa la incidencia de caries recurrente por filtración y pues promueve a la salud de la boca en general. Menos bacteria, menos gingivitis, menos bacterias en tu clase 5, menos inflamación periodontal, etcétera, ¿no? Pero va, tomando en cuenta que no todas las resinas son tipo Everglow, que las pules una vez y mantienen el brillo por siempre, se mantienen siempre lisitas, hay que repulir las resinas de vez en cuando, ¿no? Y quizás incluso cuando vemos que ya hay filtración en progreso, hay que cambiarlas, quizás no forzosamente. La ventaja también de la resina es que se puede reparar. Entonces, si hablamos de acabado y pulido, ¿cuáles son aquí pues sus razones de ser? Contornos y formas del diente pues adecuadas, eso lo hace más que nada el acabado que nos da así como también la forma y el contorno como lo dice aquí, ¿no? Desgasta un poquito más material dental, eso es el acabado, mientras que el pulido trabaja pues mucho más fino, ¿no? Márgenes suaves, indetectables, que pases ahí el explorador y no sientas el brinquito, superficies resistentes a las bacterias, ya lo dijimos, por consecuencia tejidos gingivales dentales más sanos, no tengo tantas bacterias, no tengo tanta filtración, el sitio de mi cirugía dental, que es un sitio inherentemente débil, ¿no? Dentro del esmalte durísimo, pues lo estoy cuidando mejor, manteniendo limpio el sitio de mi operación, mayor longevidad y pues finalmente pongo el punto que todo el mundo considera como primero, pero yo lo pongo como último, que también tenemos una estética mejor. Porque veamos lo que dice esta cita, ¿no? Una de muchas citas que apoyan, siempre dicen lo mismo. Uno de los factores críticos para las restauraciones dentales es el acabado y pulido de alta calidad que mejora longevidad, sí, longevidad y calidad estética, evitando que se acumulen bacterias, inflamación gingival, problemas periodontales, desmineralización del esmalte, tinción, caries y mala estética. Todo esto porque el acabado superficial inadecuado o resinas que no se les da mantenimiento. Entonces, aquí lo dice de nuevo, este otro estudio, el acabado final de la restauración compuesta depende del tamaño de la partícula, o sea, más pequeña que sea la partícula, más pulible va a ser. Siempre una resina con nanopartículas va a ser superior a una micro, y en el caso de Brilliant Everglow es una resina 100% nano. La cantidad de carga del relleno, o sea, la calidad de la resina, y por supuesto también el material que yo uso para pulir. Entonces los materiales que se usan para pulir por lo general son como dos jugadores que siempre nos vamos a encontrar uno y otra y otra y otra y otra vez. Y uno es el óxido de aluminio y el otro es el diamante. Entonces, ¿qué es el óxido de aluminio? Nada más aquí para quien estaba pues no sabiendo lo que es esto. Ok, se van a decepcionar. El óxido de aluminio en realidad no es más que aluminio oxidado, ¿no? Que se hace en polvo y también a veces se le conoce bajo el nombre de alúmina. Entonces tenemos otro
otra cita bibliográfica aquí abajo del American Journal Dental que nos dice: las pastas de óxido de aluminio y diamante producen las superficies lisas, mientras que las puntas de diamante, fresas de diamante, que a veces también se usan para alisar superficies, nada más las alisan en lo grande. En lo micro dejan muchos arañazos en la superficie donde, ya lo vimos, no se refleja bonito la luz y se pueden acumular bichos. Pero bien, pasta, óxido de aluminio y de diamante. Y es aquí donde quiero introducir y darles a conocer los pulidores de la marca Kenda, inicialmente del pequeño país de Liechtenstein, entre Suiza y Austria. Sin embargo, hoy ya se movió su fabricación a Suiza y son los pulidores oficiales de la compañía Coltene de Suiza. Y no olvidemos que Colten es una compañía que con sus resinas Brilliant, etcétera, tiene un historial ya de 40, probablemente hasta más de 40 años de resinas y sabe bien de este material y también de los pulidores. Porque repito, una cosa viene en mano con la otra. Entonces, la compañía Kenda, desde 1977 que se fundó produciendo pulidores, o sea, estamos hablando que prácticamente casi 50 años únicamente puliendo el mundo y pues siendo desde el 2018 parte del grupo Colten. Entonces, gran resinas, gran pulidores, tiene que ir esto mano en mano. Y lo digo porque muchas veces gente pregunta: híjole, ¿por qué mi resina no brilla bien? ¿O qué pulidor me recomiendas? Pues bien, ya lo decía. A veces podemos tener pulidores de altísimo nivel, pero la resina no está al nivel. O podemos tener una resina de altísima gama, pero el pulidor no llega al tanto. Entonces estamos viendo aquí pulidores hechos especialmente para resinas, también sirven para ionómeros, compómeros, etcétera, y son los Kenda Dental Polishers. Entonces, ¿de qué se trata esto? Entonces, los vemos aquí, los pulidores. Déjenme hacerle aquí dramatización Televisa, aquí como en súper grande, y vean la cantidad de pulidores que son y la cantidad de tipos. Entonces, estamos viendo que tenemos de cada color cuatro: un conito grande, un conito chiquito, una flamita y un disquito plano para superficies planos, la flamita para interproximal, los conitos, pues ya saben, ¿no? Para pulir ahí el diente completo, ahí envolverlo, premolares, molares. Entonces es en ese sentido un sistema muy amplio de 3 pasos, porque son, cada color equivale a un paso. Entonces el primer color blanco es el del prepulido, podremos decir que es más que nada un material, digamos, más bien como de acabado, un poquito sinónimo a las fresas de diamante finitas, solo que estos son disquitos de silicón, pues los que hacen el trabajo. Luego están los azulitos. Los azulitos son para trabajar sobre las micropartículas. Entonces, si estaríamos trabajando con una resina microhíbrida, quedaríamos hasta el azulito. Pero ya que en el año 2025 las resinas de alta gama son nanohíbridas, esas partículas que miden la milésima parte de una micra o millonésima parte de un milímetro, nos vamos un paso más a los rosaditos, que están hechos especialmente pensados en resinas que tienen macropartículas para que tengamos al fin un material que realmente pueda específicamente trabajar en estas eh, medidas o en esos rangos de tamaño tan absurdamente chiquitillos. Entonces, aquí lo dice: flexible, adaptable a cualquier situación clínica. Vean la cantidad de formas. Entonces, es un sistema de pulido de 3 pasos. Entonces, recapitulando, el primero, el blanquito, abrasivo grueso para acabado, para quitar los grandes espatulazos, arrañones, excesos de resina con el blanquito. El número 2, abrasivo medio, estamos hablando de que ya es a nivel pulido,
y pule partículas más bien macro y micro, y el abrasivo fino, el rosadito, ese es el que trabaja a nivel de nano. Y aquí lo estamos viendo de una manera muy, muy didáctica, donde vemos incluso pues aquí con dibujito como el paso uno es mucho más rudo, es mucho más grueso, mientras que el paso 2 me deja el diente sumamente liso, mientras que el paso número 3, el pulido brillante con el rosadito, me deja el diente shiny, shiny, shiny. Y en el caso de una resina Brilliant Everglow de pura nanopartícula, brilla como un pequeño sol y hay que mantenerle pues y se mantiene ese brillo pues solito. Entonces aquí está, de nuevo, ¿no? Sistema con 3 granos de tamaño diferentes. Cubre todo el proceso, desde acabado, contorneo hasta el pulido de alto brillo. Los disquitos, por ser de silicona, son flexibles y se adaptan a cualquier superficie del diente y son pues pulidorcillos que tienen polvito de diamante con silicona. Entonces aquí vemos los ejemplitos para qué sirven aquí las diferentes formas, las diferentes puntitas, ¿no? El disquito interproximal para bucal, la copita, ¿no? O sea, creo que esto pues todos lo conocemos y sabremos apreciar que viene en muchos diferentes diseños que nos facilitan la vida. Entonces, cuando hablamos de facilitar la vida, ¿no? Tenemos también estos otros pulidorcitos de Kenda, que son hasta cierto punto los mismos, pero estos son más pequeñitos y se llaman Polishet. Estos que estábamos viendo acá, estos se llaman los pulidores Kenda CGI. Entonces los Polishet son mucho más pequeñitos y son desechables. Desechables, y estos nacieron principalmente durante la pandemia, cuando estábamos con ese nivel aumentado de conciencia de bioseguridad. Entonces estos están hechos para usarlos una vez y luego se tiran. Entonces, estos también son muy, muy prácticos para quien requiere de material desechable o material particularmente pequeñito y fino para esos lugares de difícil acceso. Entonces, estos que ven con su manguito de plástico por ser desechables son los pulidores Polishet de la compañía Kenda de ex Liechtenstein, hoy Suiza. Entonces, bien, esto es lo que yo aquí les quería platicar un poquitito en lo que se refiere a resinas, a sus composiciones, a diferentes maneras, formas y tipos de pulidores que hay. Entonces, claro, también es importante que no solo el pulidor sea bueno y de calidad, sino que también él o la doctora sepan usar bien el material. Porque luego hay quienes piensan, oh, más que aprieto, mejor va a pulir, pero no, no es así. Mayor presión únicamente se traduce en mayor calor. El calor A me afecta el diente, puede tener sensibilidad posoperatoria, y B, el calor también afecta al disco, el cual es de silicona y cuando se sobrecaliente se pone más aguadito y se puede romper fácilmente. Por lo cual vamos a trabajar con poca presión, siempre poniendo un poquito de agüita para que incluso los discos giren con un poquito de lubricación y el mismo material de desgaste del disco, porque obviamente se van desgastando, vaya formando su propia pastita pulidora. Y todo eso lo conjuntamos con una velocidad baja, o sea, más o menos unos 10.000 revoluciones por minuto, y esos pulidores deberían durar y funcionar muchísimo tiempo. Entonces, en resumen, en conclusión, ¿no? No olvidemos que el acabado, el pulido son el último paso de la restauración directa, pero es un paso sumamente importante porque va a ser el paso que va a determinar qué tan bonita se ve mi resina, qué tan fácil es de limpiarla, qué tanta bacteria se va a acumular en ella y qué tanta pigmentación o qué tanta afectación o deterioro mi resina puede sufrir por medio de filtración, etcétera. También una conclusión es que a la hora de pulir se generan aerosoles, ¿no? Por lo cual es recomendable
el paso del pulido, hacerlo todavía con el aislamiento puesto. Es fundamentalmente básico, elemental, tener siempre la conciencia que lo que buscamos en realidad con el pulido no es tanto el brillo, sino más bien la obtención de una superficie lisa por medio del pulido para que tenga un color, una estabilidad cromática y que el estado superficial sea lo más liso, lo más fácil de limpiar y lo más duradero posible. Es necesario un mantenimiento periódico de la restauración, se hace de la resina que sea, donde se le valora cómo está ella. Eso se recomienda hacerlo durante las citas periódicas de limpieza, profilaxis. Entonces no solo es de venir y limpiarle la boca al paciente ahí con tus curetitas y tu ultrasonido, sino también valorar, inspeccionar bien de cerquita las resinas, a ver si tienen deterioro y la resina, pues, más si ya no brilla, hay que darle probablemente una pulidita. Si ya tiene un poquito de filtración, no es necesario removerla toda. Con una fresa chiquita, finita, se puede remover lo que se está comenzando ahí a infiltrar, donde tengo filtración y reparar la resina. Eso es lo lindo también, que a la resina se le puede dar mantenimiento. Si bien la vemos ya muy deteriorada, pues claro que hay que cambiarla, pero podemos hacer también odontología preventiva sobre las resinas, ¿de acuerdo? Y parte de eso es también esa pulida de vez en cuando para mantener siempre lisita la superficie, que se vea bonita, excepto... Y yo sé que ya parezco disco rayado, pero pues no me importa, porque es importante que lo sepamos con la excepción de la resina Brilliant Everglow, que es, como lo dice su nombrecito, Everglow y Glows Forever. Eso debido a su tecnología, que es una resina de pura nanopartícula, pero es la única en este tipo que existe aquí en México y en el mundo, por lo cual si usamos otras resinas sí es imperativo repulir de vez en cuando por estética y mantenimiento y salud y todo lo que ya hemos mencionado pues abundantes veces. Entonces con esto pues doy como concluida mi intervención, agradeciendo de nuevo el espacio dado. Se despide de ustedes con un saludo fraternal el doctor Daniel Fröhlich desde la Gran Tenochtitlán. Daniel, muchas gracias por tu participación. Siempre es muy agradable escucharte, eres muy dinámico, eres muy agradable, eres muy divertido, eres genial. Gracias, te agradezco mucho que hayas participado una vez más en este Congreso IADA y pues seguimos en contacto. Cuídate mucho. Espero verte Mu- pronto acá en Colima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y un saludo a Colima, a México y al mundo. Gracias. Eso, adiós. Todo tuyo el escenario. Gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias, Doc Jesús, otra vez por la invitación. No, ni lo menciones. Gracias a ti por tu tiempo. Yo sé que estás muy ocupado en la docencia y Sí, con no, la en educación todos lados. en Pero bueno, Te agradezco muchísimo tu tiempo y el colega, pues también lo disfruta mucho, ¿no? Que siempre están, pues, pidiendo sus presentaciones de los teachers de COA. Adelante. bueno. Y ya, que ya como saben, bueno, yo siempre quiero compartirles, o sea, sí es una cuestión comercial porque es por parte de la empresa, pero desde el punto del uso clínico también es donde es esencial, ¿no? El hablar, ahora sí que venimos patrocinados por COA, Soluciones Odontológicas Integrales, y a mí siempre me gusta esto de Soluciones Odontológicas Integrales, que es una marca que tienen registrada ellos. Pero precisamente es la suma de varios productos para venir a ayudarnos a nosotros con las soluciones. Y ahorita el tema que me pidieron que habláramos, este, es el de fluoruros tópicos. Desde la perspectiva en el uso de los diferentes frascos que vienen en concentraciones de los fluoruros, pero como siempre, quiero primero iniciar como recordando, ¿no? Químicamente, ¿qué es lo que tiene
la apatita, ahora sí que el cristal apatita, que nosotros podemos encontrarlo entre las diferentes combinaciones químicas en sus extremos, en los cuales el más famoso es la hidroxiapatita. Y no siempre es el que se forma al final, ¿no? El que está. Hoy en día tenemos muchas situaciones de la malformación de los cristales, en los cuales pues tenemos gran daño o malformación, por la redundancia, en el aspecto de que los cristales no se están formando correctamente. Entonces la hidroxiapatita es algo que regularmente nos hablamos y entendemos que la formación de este mineral para el que es lo que nos da la dureza del diente, ¿no? En las dos diferentes tejidos duros que tenemos, esmalte y dentina, ¿no? La cloroapatita es un cristal que también se forma mucho por esta presencia de estos diferentes iones, que casi no nadie habla, pero está muy presente, sería el subsecuente, ¿no? En cuestión de la formación. Pero ahora, la fluorapatita. La fluorapatita, todos sabemos que el flúor es algo bueno para la estructura dental o los minerales que vamos a decirlo ya mineralizados o ya formados, ¿sí? Entonces, el flúor debería de llegar, ¿por qué? Porque es muy pesado, es un elemento que se queda en nuestras aguas de consumo y entonces empiezan a malformar muchos cristales, ¿sí? Y sí a afectar la formación desde cuando se está haciendo en útero la formación de los esmaltes, ¿no? Entonces, el mundo ideal debería de ser que el flúor llegara a reformar, reestructurar o cambiar lo que la hidroxiapatita o la cloropatita estaban presentes. Y bueno, yo siempre me gusta presentar como esto de las imágenes y entonces tenemos que recordar que químicamente la estructura de la hidroxiapatita o cloropatita, bueno, pues tiene que ver esto, ¿no? Es un calcio de dos más que se va a unir o en una ramificación o parecido a una flor a- con oxígenos, que esos oxígenos van a tener dobles enlaces a los fosfatos y que estos fosfatos se van a unir a oxígenos, que después estos oxígenos se van a volver a unir a otro calcio. Entonces, estos elementos químicos y en la orilla, ahora sí que en la periferia, para venir a cerrar todo, es donde van a llegar los iones hidroxilo, los OH, para integrarse y poder hacer esto que se conoce como la hidroxiapatita. Ahora, yo siempre hago o hago este comentario, ¿no? Con esta diapositiva. Si nosotros tenemos una hidroxiapatita, que es un OH, y cuando nosotros tenemos alta acidez o un pH muy bajo o extremadamente ácido en nuestro ambiente, en nuestra lesión, sobre nuestra estructura dental, pues es gran cantidad de hidrógenos sueltos por ahí. Entonces, es natural que un hidrógeno se meta o jale o entre dentro de esto para que se forme una molécula de H2O, que eso es agua. Por eso es que cuando lo cambiamos esto por un flúor o un flúor, pues lo va a hacer más resistente porque ya no va a ser de un orden natural químico o de enlaces naturales químicos para formarse un agua o una molécula de agua, ¿no? Entonces, en esta parte es lo que es relevante que el flúor. Ahora, yo recuerdo siempre en mi clase de bioquímica en donde se me quedó un punto muy grabado que el maestro nos decía, cuando tú quieres colocar flúor sobre un esmalte y si quieres que ese flúor se quede ahí, pues tiene que estar mucho tiempo en contacto, o sea, que el flúor esté ahí pegado al esmalte. Entonces ese contacto pues era que tenía que estar en contacto, no sé, de 4 a 6 horas para realmente poder hacer este cambio. La otra sería biodisponibilidad. Y es ahí entonces donde entramos, si nosotros queremos hacer o formar cristales de fluorapatita, pues tenemos que estar conscientes de que, uno, o el tiempo de contacto, o dos, que esté biodisponible la estructura o ahora sí que la ramificación química, se me fue la palabra, pueda entrar el flúor
para poder enlazarse al calcio y entonces cerrar esta cadena en donde la hidroxiapatita cambiará para hacerse la fluorapatita. Entonces, en el proceso de des y remineralización, este intercambio que siempre sucederá por la dieta, por los hábitos de controlar o cambiarse, o controlar la placa, eliminar todo lo que viene siendo la placa, para cuidar, de acuerdo a la dieta, la alimentación y que el biofilm esté o no presente para que empiece a hacer una disolución de la apatita. Y esto es que durante mucho tiempo o durante buena cantidad de horas, si recordamos que la placa se madura hasta 24 horas y que después de esas 24 horas es cuando empieza a ser susceptible para comenzar a recibir bacterias y que después esas bacterias pues tardan un tiempo en madurar, estamos hablando que son días para que realmente esto empiece a suceder en la disolución de la patita. Y entonces el punto importante para mí, y siempre lo comento y me gusta decirlo, es simplemente es la eliminación de la placa. O sea, dieta, vamos a cambiar para hacer una cambio de dieta, una sugerencia de cambio de dieta, de bajarle a los carbohidratos, a los alimentos, ahora sí que los alimentos pegostiosos con altos cantidad de carbohidratos, pero sobre todo la higiene y la limpieza para que no empiece a haber esta disolución. Ahora, ¿por qué también es importante la placa? Porque si tú pretendes hacer una remineralización, pues tienes que quitar la placa porque si tú tienes placa y encima quieres poner lo que viene siendo el barniz o el elemento que quieras tú pegar aquí, pues no va a funcionar porque este tiene que estar en contacto con el esmalte. Entonces, la eliminación de la placa es esencial para poder buscar hacer una remineralización correcta de los pacientes. Entonces, el flúor tópico, el calcio tópico o la combinación de todos estos elementos junto con la saliva nos van a poder ayudar, pero tiene que estar limpia la superficie de, de la placa, ¿sí? Porque si no, no va a suceder ningún efecto, ningún cambio en la mejora de la reminización o la reactivación ahora sí que la mineralización de la estructura dental. Entonces aquí es súper importante control de la placa para poder generar fluorapatita si es que esto está biodisponible o si que queremos hacer ese cambio de iones hidroxilos o cloros para poder cambiarlo y formar esto. Entonces, eliminación de la placa, como lo vemos aquí, para que pueda llegar todos los elementos para poder hacer su trabajo. Entonces, la transformación de la hidroxiapatita a fluorapatita para buscar remineralizar, esto es muy importante. Desde la perspectiva en la cual un flúor o siempre se empieza a hablar, ¿no? Es que el flúor es tóxico, es que Sí, es extremadamente tóxico si se deja o se consume o se ingesta en grandes cantidades. Y entonces aquí el reto es no dejar que nuestros pacientes consuman, ¿sí? Esos, gran cantidad de flúor, porque entonces sí, sí es un elemento que puede ser muy tóxico, pero solamente si se ingestan. Entonces, es reducir la ingesta. ¿Cuál tanta cantidad necesitamos? Bueno, pues, ¿por qué? Porque siempre en el agua vamos a encontrar flúor, en las pastas, los chiquillos les encanta, o a la gente también, ¿no? Y las de chicle, ¿no? Pues está bien rico. En las espinacas, encontramos gran cantidad de flúor para la ingesta diaria, ¿sí? También necesitamos para ahora sí que nuestras actividades metabólicas, algunas de las ocasiones. Entonces, si hablamos, ¿sí? En el que los niveles de la Organización Mundial de Salud nos dice nada más es 1,5 miligramos por litro es lo máximo que deberíamos de consumir en esto. Entonces, este punto es muy relevante de por qué los dentistas
debemos de tener mucho cuidado, sobre todo en las indicaciones de que tanta cantidad de flúor pueden estar con las pastas los niños o los adultos, y tener más o menos controlado y asesorar. Al final nosotros somos asesores, los asesores directos de cómo y qué, de qué tanto, ¿no? Entonces, el flúor sistémico regularmente debe de ser consumido en fuentes, en alimentos, en comida, que eso esté medido tal cual. Y nosotros deberíamos de concentrarnos y pensarlo desde la parte tópica y hacer y remarcar en el cuidado de no la ingesta, que no sea esto que no se ingeste, que no se vaya al sistema digestivo. Y es entonces en donde los fluoruros tópicos han evolucionado de acuerdo a ahora sí que han tenido diferentes presentaciones, viéndolo desde la parte de prevención en la odontología. Dentro de estas evolución o de la evolución de estos fluoruros tópicos, para mí se me hacía como un poco ilógico o en algunas ocasiones, que es el enjuague en el cual pues nos agarraban, nos daban nos enseñaban en la primaria, iban, ¿no? Nos llevaban, nos pedían que lleváramos nuestra pasta, nuestro vaso, nuestro cepillo, nos enseñaban a cepillarnos los dientes y luego al final nos daban un liquidito mezclado con agua y enjuáguense, no se lo traguen, escúpanlo y ya, ¿no? Y entonces supuestamente pues ya estábamos prevenidos contra la caries. Bien, entonces esos enjuagues, los geles, todo, si lo comenté hace un momento, es el contacto del flúor, ¿sí? Para hacer estos recambios, pues tiene que ser un mínimo entre 4 a 6 horas en contacto continuo. O debe de estar biodisponible. ¿Eso qué quiere decir? Que esté el espacio, o sea, que esté desmineralizado para que a la mejor. Pero el hecho de, no, paz, lo tiramos. O lo poníamos en las cucharitas y el paciente se lo empezaba como a tragar, que porque sabía rico, que porque naranja, que porque no, no sé, esta parte como a mí me costaba cierto trabajo. Entonces, desde la primera vez que yo vi un barniz de flúor, habrá sido por ahí del 2001, que fue cuando realmente empecé a trabajar con estos barnices. En ese momento, una compañía Sultán, que en México se importaba, se traía, tenía buenos productos y recuerdo que fue uno del mucho de lo que empezamos a trabajar y utilizar en cuestión de lo de prevención. Entonces, un barniz te va a ayudar a contener esos flúor y te va a obligar a dejártelos en contacto sobre la estructura dental. Y es aquí donde también estos barnices pues han ido evolucionando para poder hacer eh, tratamientos efectivos contra control de caries dental o inclusive buscar hacer remineralización. Entonces esta aplicación te va a llevar a tener ciertos cuidados, a tener ciertas observaciones, para poder sacar provecho de todo esto. Si nosotros entendemos o recordamos que estos barnices es algo que nos va a ayudar enormemente a poder hacer este control para que no se los traguen nuestros pacientes, para mí es lo mejor, ¿sí? Hay mucha investigación respecto a esto, donde nos dan grandes ventajas de todo esto. Y realmente es que la historia de los barnices se hizo en Alemania en los años 50, desde los años 50, donde trataron de este, hacer como un barniz de lo que utilizábamos para la amalgama, pero con carga de flúor. Entonces es de ahí donde empezó a hacerse estos barnices, el desarrollo y la investigación, y desde estos años empezaron a salir estas primeras versiones.
Lo que es muy importante para el mercado, nosotros acá en México, en Latinoamérica, por la influencia del mercado en Estados Unidos, en Canadá, esencialmente en Estados Unidos, es que se hicieron muy populares, ¿sí? Todo esto gracias a las unidosis que cerca del año 2000 pues aventaron un auge, ¿no? Unidosis de resinas, unidosis de adhesivo, y entonces todo esto llega con esas grandes ventajas, sobre todo porque los barnices también tenían un solvente o tienen un solvente, la gran mayoría, en los cuales esto puede ser ese solvente volátil y entonces va a cambiar su fluidez de acuerdo al tiempo de uso. Entonces una unidosis nos vienen a mejorar, ¿no? Entonces ha habido diferentes, ahora sí que disolventes o bases para poder hacer estos barnices. Inclusive por ahí en el 2005 hablan de un barniz blanco, del color blanco de los dientes o buscando que sea blanco de dientes, ¿no? Que realmente el color diente pues es ligeramente un tono ligeramente amarillito. Y bueno, y así empiezan a tomar esta popularidad. Entonces, la gran ventaja de los barnices es el hecho de que vamos a tener una mayor liberación de flúor en tiempos prolongados o dejándolo en contacto. Las técnicas de aplicaciones son sencillas, secan muy rápido los barnices, ¿sí? Vamos a buscar hacer remineralizaciones y es como muy aceptado por los niños y pacientes, donde sí logramos tener alta efectividad, sobre todo cuando ya tengan control de su placa dentobacteriana. Entonces, si hablamos de qué indicaciones, dependiendo del país o los países que tengan sus registros sanitarios, pero se buscará hacer un tratamiento contra la caries, detener el proceso carioso y buscar hacer la remediación tanto en el esmalte como la dentina. Inclusive mucho se habla y se trata también de decir que para algunos tratamientos de hipersensibilidad dentaria en pacientes adultos nos va a ayudar, ¿no? Entonces, desde esta situación es donde los barnices nos ayudan mucho. Ahora, ¿cómo es que funciona realmente un barniz? Y aquí es donde es súper importante el espesor, la capa o que el tiempo vaya pasando para, no sé, un tubito o un algo que es una presentación más grande, frasco o un tubito, y donde nuestra, ¿cómo podemos? No el solvente, la pasta o el relleno, vaya, el relleno del barniz sea una resina que dependa de un solvente que pueda ser volátil. Entonces, cada vez que abramos un frasquito o un tubito de estos barnices, al tiempo pudiera irse cada vez haciendo más espeso, y que esto se convierta en algo complicado para aplicar. El problema no radica en la aplicación, sino en el hecho de que a lo mejor esa va a generar una capa cada vez más gruesa. Y cuando nosotros hablamos de esto, de que sea pastoso y que esté más grueso, el riesgo que la cantidad de los flúor queden suspendidos dentro de esta capa y que no queden en contacto con el esmalte donde queremos nosotros que quede en contacto. Eso es una de las situaciones que se vuelven pues relevantes para mí, en los que pues tus capas tienen que ser delgadas, además de que si una capa gruesa va a tener mayor riesgo de que se desgaje o se venga, ¿sí? Y se separe, eh, que una capa delgadita. Las capas delgaditas van a tener mayor capacidad de poder obligar a estos flúor a estar en contacto, y entonces también dependerá de qué tamaño estará todo esto, ¿no? Entonces, la, lejos de la cantidad de concentración dentro de un barniz, y esto es un tema que se está empezando a cambiar, porque luego dicen, no, ¿por qué oye barnices hay de concentraciones del 2% nada más, que del 3%, 2,8%? Entonces, ¿por qué no todos ya, o sea, por qué no son del 5%? Porque realmente se ha encontrado en muchos estudios que el 5%, si no puede ser efectivo a usarse en ese momento, es mejor no tener grandes cantidades
de concentración. Entonces, es mejor buscar que una capa sea delgada para obligar a que estos flúors se queden contenidos cuando menos al menos 4 horas para que puedan hacer su trabajo. Y es aquí donde viene la indicación siempre de decir no tomar ni comer nada por 4 horas para buscar que de menos ese es el tiempo mínimo de los barnices para poder hacer efectivo su. Entonces, estas concentraciones están como en cierta polémica, pero yo sí creo mucho en esta parte de que prefiero que una capa sea más delgada. Y es precisamente dentro de este, no sé si lo conozcan, está gustando mucho, está teniendo lógica y vienen dentro de estos paradigmas, de los primeros paradigmas de bajar ligeramente la concentración y concentrarse más en generar una capa más dura y más resistente. Y es entonces donde esta compañía que se llama Lever Oral Care en Estados Unidos, este, trató de reformar o cambiar que la capa fuera más delgada. Y entonces ellos, en lugar de usar una resina, ¿sí? Empezaron a usar una laca. Y entonces yo siempre hago así como el comentario, esto es como si fuera una, una pintura para herrería o para metal, ¿no? Regularmente, pues es una capa extremadamente delgada que tú la aplicas, ¿sí? Y es más o menos esto, ¿no? Es una capa. Eh, este producto como tal trae un aroma a chicle, donde el aroma y el sabor son importantes para la reminización. Es un algo que es menos viscoso, es, lo va a llevar a que sea, al ser una laca, más delgado. Y va a secar en 3 a 6 segundos, teniendo una adhesión superior. Yo al menos cuando llego a aplicarlo, o yo me lo apliqué haciendo las pruebas, o lo aplicamos dentro de los talleres y todos, les digo, regularmente yo lo siento 24 horas después. Entonces, cumple efectivamente, ¿sí? Súper efectivo el hecho de que esté cuando menos 4 horas. Es algo que cumple con más de tiempo, ¿no? Entonces ya puede uno decir, ah, pues ya después de 6 horas, 8 horas, si quisieras, te lavas sin ningún problema, ya se cumplió el tiempo. Entonces es más viscoso, más delgado, el tiempo de aplicación es superior en donde seca muy rápido. ¿A qué me refiero con más viscoso? Tiene una viscosidad parecida a un aceite de cocina, ¿sí? Este, porque luego pues hay otros que pueden parecerse a una miel maple o a una miel de abeja, también dependiendo de qué no sé qué tanto oxigenación tenga la miel de abeja, es ahí donde pues va a cambiar la consistencia. Pero bueno, este en constante tiene una, ahora sí que una sensación parecida a lo que es aceite de cocina. Este, aproximadamente es una capa de 12 micras, ¿sí? Algo que puede ser diferente con algo que puede ser variable con las resinas de colofonia de otros barnices, en la cual se puede generar esta capa más gruesa, ¿no? Ya comenté por qué fuera o sería relevante. Una capa más gruesa impedirá o suspenderá el contacto de los flúor. Entonces, el tiempo de aplicación realmente es que es muy rápido, seca en 6 8 segundos, dependiendo también la humedad, la temperatura, pero es algo que, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, pues podemos tener diferentes formas de aplicarlo en toda la superficie, o meterlo en interproximal, o concentrarse en la zona donde buscamos hacer la remediación, o la técnica que muchas veces decimos en lo que es eh, preventiva. Yo la verdad es que estoy como muy, bueno, no me gusta tanto hacer esto, pero lo hacemos por el hecho de que para decir, después de la limpieza para el paciente, que sienta que le pusimos algo después de refuerzo, de sellado. Bien, como método preventivo, nomás es, pues lo aplicas por todos los dientes, que el paciente lo sienta o lo perciba, pero si tú ya lo quieres
hacer una aplicación, pues a lo mejor desde la parte cervical hacia hacia incisal, perdón, o si te tienes que meter en espacios interproximales, pues los brush que estamos viendo ahorita son como los más efectivos como para hacerlos llegar a espacios interproximales. A lo mejor pasar un hilo de teflón para obligarlo, si es que tenemos derminizaciones entre los espacios interproximales, eso nos ayudaría enormemente. Pero a mí lo que me gusta es que las partículas quedan bien, duran una muy buena cantidad de tiempo y sobre todo es que seca muy rápido entre esos 5 segundos. Rollos de algodón, secas las superficies con un mismo rollito, no exceder tampoco en desecar, porque este también aparte tiene una gran ventaja que es hidrofílico. Entonces la cierta humedad que podamos tener en el diente hace que se disperse. Entonces eso es también algo muy, muy bueno de estas tecnologías de esta compañía para aplicarlo. ¿Va? Es un barniz, se llama Florimax, sabor en chicle, que esto viene siendo como tutti frutti, y entonces pues yo creo que el 80% de las personas, niños, les gusta el aroma y les agrada, ¿no? De tal forma. Y bueno, para terminar, también con fluoruros tópicos. Esto pues es preventivo y con ciertos grados o manchas blancas de desmineralización. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos una lesión bien activa de caries y que inclusive